después había una fila enorme para entrar al restaurante del prota. La mayoría de los que estaban ahí eran magos y sabios, esperando poder entrar para ver los grimorios de Atelier. El hecho de que el restaurante estuviese lleno ya se había convertido en cosa de todos los días. Todos los que leían los grimorios se quedaban boquiabiertos, porque habían muchos libros que se creían perdidos, pero ahora los tienen frente a sus ojos. Enseguida, 3 hombres que estaban maravillados con esos grimorios fueron regañados por Dennis, pues ellos podrían leer los libros mientras comían, pero cuando terminasen, tenían que irse. El prota estaba súper ocupado con los pedidos, pero en eso, un hombre le dijo que si él podía descifrar la obra de Monglemore, quizás logre sanar a su esposa, por lo que le pide que por favor le preste el libro. Dennis, en lugar de decir que sí o que no, le comentó a Atelier que ese hombre necesitaba ayuda. La nena, toda bonita, le hizo el favor de prestárselo, por lo que 2 hombres, al ver esto, pidieron que también les prestaran los libros, pero Dennis los sacó corriendo, diciéndoles que solo era un favor especial. De esta manera, el hombre le agradeció a Atelier y se fue. Sin embargo, Dennis seguía con muchísimo trabajo. Entonces, él, para poder cumplir con todas las órdenes, comenzó a usar sus habilidades como un desquiciado. Más tarde, vemos un recuerdo de Dennis, cuando él solo era un pequeño que vivía en la calle. Ese día era uno lluvioso, cuando el prota vio a alguien que se le cayó su billetera. Entonces, en lugar de robársela, la tomó y se la devolvió a la señorita que la había perdido. Ella no podía creer que un niño como él le estuviera devolviendo su cartera, pero es que Dennis sabía que eso era algo que ella no debería perder. De inmediato la mujer tomó una decisión. Entonces, ella llevó a Dennis hasta su casa y le sirvió un plato de comida. Enseguida, el pequeño prota probó la comida, y fue entonces cuando su mundo de blanco y negro tomó color. La comida estaba tan buena que el pequeño Dennis casi llora. En eso, el prota escuchó la voz de Atelier, y resulta que él se había desmayado por tanto trabajo. Dennis de inmediato quiso levantarse, sin embargo Bachel le dijo que no lo hiciera, porque además, como él estaba enfermo, ellos habían decidido cerrar el restaurante. Así el prota se volvió a recostar, y Atelier le puso sus hielitos fríos para que se le bajara la fiebre. Dennis no entendía por qué la pequeña ponía esa cara toda triste. Sin embargo, es que ella estaba preocupadísima por él, pues no sabía si él estaba enfermo y tenía miedo de que él nunca volviese a despertar. Dennis le dijo a la pequeña que no era para tanto, y enseguida se volvió a dormir. Entonces Vivian mencionó que el prota se debió haber resfriado por tanto trabajo, pues no ha dejado de llegar gente al restaurante desde que volvieron de la capital. En fin, por ahora era mejor dejarlo descansar y darle la medicina que el doctor le recetó cuando despertase. Así todos salieron de la habitación, a excepción de Atelier, pues ella se quedaría cuidando de Dennis. Por su parte, los 3 chicos, a pesar de saber qué era lo que tenía el prota, aún así seguían preocupados por él. Entonces decidieron prepararle caldo de arroz para que pudiera recuperarse más rápido. Así los 3 se prepararon para cocinar, pero resulta que la rubiecita se había puesto su tremenda armadura solo por el hecho de que iba a usar fuego. Vivian no podía creer esto, pero aún así Henrietta fue por los ingredientes y trajo un enorme trozo de carne. Obviamente esto era lo que ella quería comer, pero se justificó diciendo que la carne pasada por el fuego siempre sabía bien. El peliazul quedó impactado porque a Henrietta ya se le había olvidado que ellos iban a hacer caldo de arroz. Rápidamente la rubiecita se preparó para cortar la carne, pero por el modo en que estaba agarrando el cuchillo, significaba que ella iba a partir la cocina en 2. Así Vivian empezó a pelear con Henrietta para poder quitarle el cuchillo. De inmediato llegó Bachel y vio el desastre que estaba pasando, pero en eso llegó Sestavich. Volviendo con Dennis, él seguía ardiendo en fiebre, y Atelier se culpaba por el hecho de que el prota estuviese cansado, y también por todo lo que pasó en la capital. La pequeña se disculpó con Dennis, pero también sabía que de no ser por él, tal vez estaría muerta. De esta manera, Atelier le volvió a poner el hielito, y le dijo al prota que se mejorara pronto. De inmediato volvemos al pasado, donde Dennis todavía era un mocoso que hacía travesuras. Él se metía en las cocinas de los demás, y supuestamente les ayudaba a cocinar. El chef estaba furioso con el prota. Entonces llegó la jefa, la misma chica que había adoptado al prota. Él le explicó a la mujer que el prota había cortado aún más col de la que él ya tenía picada, y lo peor es que la había pulverizado. El chef, enojado, mencionó que Dennis era un malagradecido, porque ya había olvidado que ella lo había cogido. Así que le dijo a su jefa que debía regañarlo para que entendiera. Sin embargo, ella sabía que Dennis no era de los que entendían con reprimendas. Más tarde, el prota, empíricamente, había podido usar la habilidad de desintegrar en un platillo, y por eso el arroz no le había quedado todo pegajoso. El pequeño creía que su platillo debía estar riquísimo. Entonces, cuando entró al restaurante de su madre adoptiva, hubo una clienta que le mencionó al pequeño que su comida olía muy bien. De inmediato, Dennis le dio a probar su arroz frito. Sin embargo, cuando ella lo comió, casi se vomita porque estaba muy malo. Rápidamente llegaron el chef y otros empleados preocupados por la salud de la clienta, por lo que el prota quedó paralizado.
Pero en eso llegó la jefa de jefas, quien dándose cuenta de la situación, tomó el arroz frito del pequeño Dennis y con magia lo arregló. Así ella le pidió a la clienta que probara el arroz. Entonces ella tomó el platillo y esta vez estaba exquisito, por lo que todo el mundo quedó asombrado. Más tarde, Dennis se disculpó con la jefasa por haber usado una habilidad tan rara en la cocina. Sin embargo, ella no estaba enojada y en cambio le explicó que esa era la importancia de usar las habilidades correctamente en la cocina. Ahora que el pequeño Dennis había entendido todo, comenzó a llorar porque él pensaba que le había quedado un arroz bueno. Su maestra le dijo que él solo tenía que seguir estudiando y también debía escuchar lo que los demás le decían. Rápidamente el prota dejó de llorar y le preguntó a la jefa que cómo ella podía hacer esas cosas, pues de un vistazo enseguida supo que él había usado desintegrar y entonces ella usó la habilidad de unión para arreglar el platillo. Ella le explicó que es porque su arroz frito es toda una leyenda, al igual que el de él en un futuro también podrá hacerlo. Volviendo al presente, el prota seguía descansando, y por su parte, Cestavich estaba en el restaurante porque él admite que tiene una ligerita obsesión por la magia, y entre los libros que heredó Atelier hay uno en especial que a él le interesa. Cestavich había ido en primer lugar por eso, pero ahora mismo, viendo que ellos quieren priorizar la comida del prota, les preguntó qué era lo que iban a preparar. Ellos le contestaron que caldo de arroz. Entonces Cestavich comenzó a explicar que lo primero que debían hacer era hervir el arroz, porque una vez haya arroz hervido es cuando empieza la creación del caldo de arroz. Por lo que ahora lo que debían discutir es cómo hervir el arroz mágicamente para que quede rico. De inmediato, Bachel sugirió que por norma general tendrían que usar magia de fuego. Sin embargo, el problema serían los cambios de temperatura según la imaginación y el talento. Pero si esta no es estable, los granos podrían quedar pegados o pasados. Es así que Cestavich sugirió usar fuego ilusorio, pues con este la temperatura sería constante según el poder usado, y así quedaría bien hervido. Sin embargo, Vivia dijo que había un problema, y es que con fuego ilusorio no quedaría costra. Mientras los fanáticos de la magia con un tornillo suelto hablaban sobre todas estas posibilidades, la pobre Henrietta quedó fuera de discusión, como si estuviera en un mundo aparte. Volviendo a la cuestión del caldo, Bachel sugirió entonces usar fuego y fuego ilusorio. Pero si hacen esto, al transformar el fuego, la temperatura del fuego ilusorio pasaría a ser inestable de nuevo, y entonces volverían a tener el mismo problema. Así, ellos siguieron discutiendo hasta que llegaron a la conclusión de que usarían magia de fuego y de fuego ilusorio, y la inestabilidad que surja la cubrirían con un catalizador mágico que la fije en la propia olla. Ya con esto resuelto, ellos iban a debatir sobre cómo transformar ese arroz hervido en un caldo. Y mientras tanto, la pobre Henrietta, solitaria aparte, estaba pensando que la magia es más complicada de lo que parece. En eso llegó Polvo, el mercader corrupto. Como él se había enterado que el jefe estaba resfriado, les trajo un catálogo de productos a mitad de precio. En este había un objeto mágico llamado urna de arroz, con el cual podrían preparar un arroz exquisito y con costra fácilmente. La rubiecita, para no desprestigiar la magia, dijo que ese artefacto no funcionaba para hacer caldo de arroz, pero el mercader les aseguró que ese producto tenía un modo de caldo. La rubiecita, sin entender, le preguntó a Polvo que si entonces no hacía falta hervir el arroz con varios fuegos primero. El mercader no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pues ¿para qué se va a hervir arroz si luego se va a convertir en caldo? Lo único que se tiene que hacer es echarle el agua y el arroz para hacer el caldo. Incluso los llegó a insultar diciéndoles que ellos no sabían nada de cocina. En fin, ellos compraron la ollita arrocera, y en eso apareció Atelier con la buena noticia de que a Dennis al fin le había bajado la fiebre. La pequeña, al darse cuenta que los demás estaban haciendo caldo para el prota, les dijo que deberían echarle huevo. Entonces, de la manera como Dennis le enseñó a Atelier, ella comenzó a batir los huevos. En eso surgió la conversación de qué era lo que no les gustaba comer. Entonces, la rubiecita mencionó que si tenía que pensar en alguna comida que no le gustase, esas serían los zapatos de cuero. Bachel y Vivia quedaron impactados, pero es que resulta que la familia de Henrietta comía zapatos de cuero, porque su papá decía que como eran de piel de animal, se podían comer. Bachel, llorando debido a lo que Henrietta les contó, le dijo a la rubiecita que lo sentía mucho. De esta manera, Vivia sugirió mejor cambiar de tema, pero la rubiecita no sabía por qué. Poco después, Atelier le llevó el caldo de arroz con huevo a Dennis, y cuando el prota lo probó, se acordó de la primera vez que comió algo rico en casa de su madre adoptiva. Es así que el prota le agradeció a Atelier. Entonces, ella le contó que había preparado la comida y batido los huevos como él le había enseñado. Sin embargo, el caldo era de polvo. Dennis no entendía por qué ese mercader corrupto de repente aparecía en la charla. Y listo, amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.